Hola a todos, soy Miguel, soy profesor de física. El cuarto de Newton lo creé para solucionar todas las dudas que tengan acerca de la física. Hoy iniciaré explicando conceptos básicos para poder entender mejor los siguientes videos. Espero les guste. Dentro de los conceptos básicos, vamos a iniciar con el sistema de referencia. Un sistema de referencia es algo que me determina un origen. Simplemente me dice el punto de partida de algo. Tenemos dos tipos de sistemas de referencia, unos que son no inerciales y otros que son inerciales. Dentro de los que no son inerciales, simplemente me define ese punto de origen. Hay ejes, direcciones y tiene una escala de medida. Debe estar adecuada para poder medir bien. Un ejemplo claro es el plano cartesiano, como lo muestro. Sin embargo, hay otro sistema que es el sistema inercial de referencia. Lo voy a llamar SIR. Ese SIR, además de cumplir los requisitos de un sistema no inercial, debe cumplir un requisito supremamente importante dentro de la física, y es que ese sistema, ese origen, debe tener una velocidad constante. Luego vamos a hablar de las cantidades físicas. ¿Qué es una cantidad física? Son propiedades que nosotros podamos medir, es decir, puedo cuantificarlo, darle un número a esa propiedad física. También se conocen como magnitudes físicas. Entonces, por ejemplo, el reloj me mide una cantidad física, que es el tiempo. La balanza, la masa. Un vaso me puede medir el volumen. Un flexómetro me puede medir la longitud. Todo eso son cantidades físicas, porque tengo un instrumento para poderlo medir. Dentro de esas cantidades físicas nosotros tenemos dos grandes grupos, que son escalares y vectoriales. Dentro de la cantidad escalar, significa que esa magnitud, esa cantidad, es simplemente un número que está acompañado con una unidad de medida. Entonces, un ejemplo de cantidad escalar, la temperatura, el volumen, la potencia, trabajo, energía, masa. Simplemente son números que están acompañados con una unidad. En cambio, las cantidades vectoriales son magnitudes, es decir, números que tienen una dirección y por consiguiente un sentido. Esto significa que van hacia algún lado en específico. En la imagen muestro un vector. Ese vector representa una magnitud, o sea, lo largo, la dirección, el ángulo y un sentido hacia dónde va la flecha. Dentro del sistema de unidades, actualmente existen varios sistemas de unidades. Yo solo voy a trabajar, la gran mayoría de veces, uno solo, el cual es el sistema internacional. ¿Pero qué es un sistema de unidades? Es un sistema en donde me definen ciertas unidades que cumplen unas características específicas referente a alguna cantidad física. En la tabla les muestro diferentes cantidades, en qué unidad en ese sistema internacional lo mido y cuál es el símbolo que utilizo. Entonces, por ejemplo, en la primera cantidad es la longitud, la unidad básica es el metro y el símbolo es una M. La masa lo mido en kilogramos y su símbolo es kg. El tiempo lo mido en segundos y su símbolo es la S. La corriente eléctrica en amperes y es una A mayúscula. La temperatura en Kelvin es una K mayúscula. La intensidad luminosa, la candela, CD. Y la cantidad de sustancia, la unidad básica es el mol y el mismo símbolo es el mol. Un análisis dimensional. Esto es supremamente importante en física, realizar análisis dimensionales. Pero, ¿qué es un análisis dimensional? Un análisis me sirve para verificar parcialmente una ecuación por medio de sus unidades. Es decir, me permite verificar que sea correcta o no. Hay unos símbolos que es importante identificar. Siempre que vayamos a hacer análisis dimensionales vamos a utilizar letras mayúsculas
para todas las cantidades físicas, es decir, la dimensión. En este ejemplo coloco la longitud una L, la masa una M y el tiempo una T. Pero ¿cómo diferencio entre un análisis dimensional de lo que es una ecuación cualquiera? Una ecuación utiliza también letras, expresiones algebraicas. ¿Cómo diferencio el análisis dimensional? Pues ese análisis dimensional, además de utilizar letras, las coloca entre corchetes angulares, así como lo muestro. En la primera fila está la expresión algebraica, es decir, la ecuación, y debajo está su análisis dimensional. Solo vemos las unidades de esa ecuación. Este análisis dimensional sigue unas reglas. ¿Qué reglas? Que las van a seguir exactamente igual a las expresiones algebraicas. ¿Qué significa esto? Que yo solo puedo sumar o restar las mismas unidades o las mismas cantidades físicas. Es decir, yo solo puedo sumar longitud con longitud o velocidad con velocidad o restar aceleración con aceleración. Mas no tiene sentido físico sumar una longitud con una velocidad, porque eso no me está diciendo nada. Pero, por ejemplo, multiplicar y dividir o el resto de operaciones, potenciar, logaritmos, raíces, todo eso sí lo puedo realizar entre unidades, sin importar. En el ejemplo que les coloco, tense cuenta en la tercera expresión, tengo velocidad inicial por tiempo. Estoy multiplicando dos cantidades físicas, es decir, longitud sobre tiempo por tiempo. Es una multiplicación y es una división al mismo tiempo. Significa que puedo realizarlo. Al final, en la tercera línea, todo me queda longitud. Como todo es longitud, los puedo sumar. Y el análisis dimensional me determina que longitud es igual a longitud. Y por último, las cifras significativas. Una cifra significativa son números confiables conocidos, diferentes del cero luego del punto decimal. Ahora, ¿para qué me sirven esas cifras significativas? Nosotros cuando medimos cosas, cuando cuantificamos en la vida real, todos los instrumentos que utilicemos, por más precisos y exactos que nosotros seamos, van a tener una incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que por más que yo trate de medir la longitud de una mesa y decir que es un metro, no va a ser exactamente un metro. Puede ser 1 metro y 1 milímetro o 99 centímetros, 9 milímetros. Esa incertidumbre lo que me genera son errores que siempre van a existir en física. Dentro de nuestros cálculos, como yo voy a utilizarlo, siempre voy a utilizar mínimo 3 cifras significativas, a no ser que tengamos menos datos de los que podamos realizar. En esas 3 cifras significativas, 2 de ellas por lo menos van a ser decimales. Si tengo, en el ejemplo que les muestro, varios decimales, yo voy a hacer aproximación. ¿Cómo aproximo? El tercer decimal es un 1. Como está por debajo de 5, no aproximo el número, pero si está por encima de 5, sí. Si el tercer número hubiese sido un 5 o mayor, entonces aproximo, es decir, el 7 se hubiera convertido en un 8. Pero en este caso, como estaba por debajo del 5, lo dejo el segundo decimal quieto, es decir, nuestra velocidad es de 3,57. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Denle like y síganme para más videos.